emocionada porque hoy vamos a decorar, renovar, a enchular nuestro cuarto. No sé ustedes, pero yo ya estaba muy emocionada de hacer un día igual. De hecho, ustedes me están pide. Ya saben que cualquier cosa que ustedes quieren, ustedes déjenme en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Ahí yo siempre les estoy haciendo caso. A veces es imposible que les conteste a todos mis polinesios hermosos, pero por ahí me pueden contactar y podemos platicar y todo eso. Ya saben que a mí esas cosas me encantan. La verdad estoy fascinadísima con estas 3 ideas para enchular su cuarto y para que sea diferente, renovado, ya nuevo año escolar. Bueno, no nuevo año, pero nuevo año escolar sí. Y pues para empezar con todo. Y aparte es súper fácil de hacer. Para hacerla vamos a necesitar cera de vela. Esta la puedes conseguir en tiendas de manualidades, pero si no la encuentras puedes utilizar una vela normal, la que tú encuentres en tu casa. La taza o recipiente donde vas a poner tu vela. En este caso yo voy a utilizar una taza con su platito, pero si tú no tienes puedes utilizar alguna taza blanca y puedes modificarla, pintarla para que sea tu estilo. Para que huela súper rico nuestra vela vamos a necesitar alguna esencia del aroma que más te guste. Para darle color a nuestra vela vamos a utilizar crayones de color, mechas de velas, pero si tú no encuentras te voy a enseñar a hacerlas. Para hacerlas vamos a necesitar estambre. Ahora sí vamos a empezar a derretir nuestra cera a baño María. Vamos a poner un poco de agua en nuestro recipiente. El agua no puede tocar la cera porque si no se nos va a echar a perder nuestra mezcla. Con mucho cuidado vamos a ir moviendo nuestra cera para que se derrita más rápido. Para hacer la mecha de nuestras velas vamos a utilizar estambre, el que tú tengas en tu casa. Vamos a sumergir nuestras tiras o mechas a nuestra cera que ya se derritió y vamos a dejarla secar durante un minutito. Ya que se derritió, ahora sí vamos a poner el color que queramos. En este caso yo voy a tratar de pintarla color menta. Ya sé que a mí me encantan, pero ¿a ustedes cuál es su color favorito o de qué color van a pintar su vela? De verdad a mí me encantaría saberlo. Y para darle un aroma a nuestra vela vamos a ponerle la esencia que más te guste. Y ahora sí vamos a revolver toda nuestra mezcla para que quede todo súper bien integrado y podamos vaciarla a nuestra taza. Ya que tenemos el color que queramos lograr, ahora sí vamos a agarrar nuestra mecha de vela y la vamos a colocar a la mitad de nuestra taza. Con un palito de madera la vamos a sostener para que no se nos ande moviendo y no quede heladito o se nos caiga nuestra mecha. Y vamos a dejar que seque durante 20 minutos. Ya a los 20 minutos de verdad que ya estará súper seca y ya hasta la podrás utilizar. Si tienes una taza simple o quieres hacerla más divertida, te recomiendo que la pintes o que le pongas algunas estampitas. Tú hazlo como tú quieras. Esta es parte de tu imaginación. Esta idea me encanta porque puedes ponerla en tu escritorio, en tu mesita o en tu buró o en tu tocador, donde más te guste. La verdad a mí me encanta esta idea y estoy vuelta loca. Pero la segunda es mi favorita. De verdad esta me encantó y me está volviendo súper loca. Para hacerlos vamos a necesitar marcos para fotografías o algunos cuadros que tú ya no utilices o que ya estén viejitos y quieras como reciclarlos o reutilizarlos. Pintura en aerosol para pintar los marcos de nuestros cuadros, hojas tipo cartulina o hojas muy gruesas, pintura para pizarrón, una brocha para nuestra pintura. Ahora sí vamos a empezar pintando nuestros marcos de fotografía. Yo los quise pintar de color blanco y dorado porque se ve súper padre y aparte son colores muy elegantes, pero tú puedes pintarlos del color que más te guste. Y te recomiendo que le des como unas 3 capas. La verdad no se tarda nada en secarse, así que puedes darle todas las capas que tú quieras, pero con la tercera ya está súper bien cubierto. Mientras dejamos secar nuestros cuadros vamos a pintar nuestras hojas o cartulina con pintura de pizarrón. Esta pintura le dará un efecto súper padre a los cuadros. De verdad está súper padre, porque muchos pensarán pues puedo utilizar una hoja negra, pero si quieres escribir con algún plumón o algo también puedes utilizar una hoja de color o una cartulina del color que más te guste. Ya que se secaron nuestros cuadros y nuestras hojas, vamos a ver que embone muy bien nuestro cuadro y que no quede nada por pintar de nuestra hoja. Y ahora sí vamos a trazar con nuestro lápiz todo el contorno de nuestro marco para que así podamos cortar lo que nos sobre. Y con pegamento o cinta adhesiva vamos a colocarla por atrás de nuestro cuadro para que no se vea todas esas imperfecciones de que cortamos un poquito mal o cortamos bien. Todas esas cosas las vamos a corregir por la parte de atrás. Ya que ya hemos terminado de pegar nuestros cuadros, ahora sí vamos a utilizar un gis. Bueno, yo elegí 4 cuadros para escribir love, porque ya saben que yo soy súper romántica, pero yo quise darle como un estilo súper especial para que no se vea como todo igual, que sea diferente. Para hacerla yo nada más utilicé una hoja cafezosa para que se vea como viejita, cera para sello y un sello. Lo primero que vamos a hacer es dividir a la mitad nuestra hoja y vamos a recortarla. Nos deberán de quedar 2 pedazos, pero solamente
solamente vamos a utilizar uno y vamos a doblar nuestra hoja en forma de sobre. La parte más pequeña donde se cierra la carta vamos a cortarla en forma de triángulo para que se vea más antiguo. Y ahora sí vamos a escribir nuestro secreto. Y lo que más me encanta es de que adentro de nuestra carta podemos poner un secreto, el que nadie sepa. Ya que hayamos terminado de escribir nuestro secreto, ahora sí vamos a sellar nuestra carta para que nadie vea el contenido de ella. Y ahora sí vamos a pegarla a nuestro cuadro y estos cuadros los vamos a colocar en nuestra pared. La verdad a mí me encantaron, fue súper fácil de hacer y no tuvimos que gastar tanto dinero en hacer estos hermosos cuadros. Y la tercera idea me fascina porque se ve súper padre y la verdad a mí me encantó. Para hacerla vamos a necesitar tela. Te recomiendo que sea manta, pintura en aerosol o pintura para tela, pero yo te recomiendo pintura en aerosol porque será muchísimo más fácil pintarla. También vamos a necesitar frases o dibujos impresos que queramos que estén en nuestros cuadros. Tú puedes personalizarla a tu manera. También vamos a necesitar un pegamento, pero que no pegue tanto, que no sea así tan fuerte, para que se nos sea fácil quitarlas de la tela. Unos palitos de madera y listón o cinta para colgar nuestros cuadros. Vamos a empezar trazando en nuestra tela un rectángulo de 70 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Y en los extremos de lo largo vamos a trazar 9 centímetros y a la mitad de los 30 centímetros, o sea los 15 centímetros, vamos a marcar para que podamos hacer un triángulo y quede como en forma de V o de pico. Ya que tengamos nuestras telas vamos a recortar nuestras frases o dibujos. Esta es la parte como más difícil o más tardada porque hay que darle como ese detallito a nuestra letra para que se vea como una letra súper padre y que se vea como real. Ahora sí, con nuestro pegamento vamos a ir pegando nuestras letras poco a poco de la manera que nosotros queramos. Y aquí ya hemos terminado de pegar todas nuestras letras, vamos a pintar toda nuestra tela y vamos a dejar secar aproximadamente 5 minutos entre cada capa. Te recomiendo que le des unas 2 capas, pero si quieres así que se vea súper padre, te recomiendo que le des 3 capas, pero con 2 ya son más que suficientes. Y dejamos secar unos 5 minutitos. Si tu cinta o listón no es del color que tú quieres, puedes pintarla igual con aerosol o con pintura para tela para que quede el color que tú quieras. Y ahora sí, con mucho cuidado vamos a despegar todas nuestras letras. Te recomiendo que le hagas con unas pincitas o con tu uña o como más te acomode, ir quitando poco a poco estas letras. Te darás cuenta del resultado y dirás, valió la pena todo el esfuerzo que he hecho por este resultado. Aparte, a mí me encantó y estoy fascinadísima con eso. Ya que terminamos, vamos a cortar nuestros palitos de madera de unos 32 centímetros o 33, como tú quieras, pero que sea un poquito más largo del ancho de nuestra tela. Ya que se secó nuestra tela, vamos a doblarla a la mitad y donde está el doblez vamos a poner nuestro palito de madera. Te recomiendo que le pongas silicón frío, silicón caliente o pegamento en aerosol para que no se nos mueva nuestro palito. Y para las orillitas que nos quedó en los extremos de nuestras maderas, vamos a amarrar nuestro listón. Y si tu listón no se puede amarrar muy bien, te recomiendo que pongas pegamento, pero como el mío se pudo amarrar muy bien, no tuve como necesidad de ponerle como silicón frío o caliente. Y listo, ya tenemos nuestros cuadros para poderlos colgar. La verdad, a mí me encantaron todas estas ideas, estoy súper fascinadísima. Polinesios, me encantaría saber cuál fue su idea favorita, bueno, su manualidad favorita, la número 1, la número 2 o la número 3. Ya saben que si hacen alguna de estas, mándenmela a mis redes sociales. Polinesios, ya veo que es súper fácil de remodelar su cuarto, ponerlo chulo, ponerlo a su estilo, como ustedes quieran. Ya saben que los colores, no importa, ustedes hagan del color que más les guste o el que más les fascine. La verdad, ya saben que a mí mi color favorito es el dorado y el blanco, pero va muy bien con el negro y todas esas cosas. Ya saben que a nosotros nos encanta. Ya saben que si hacen alguna de estas 3 manualidades, bueno, primero díganme aquí abajo, aquí abajito en los comentarios, cuál fue su idea o su manualidad favorita, la número 1, la número 2 o la número 3. Ay, Dios mío, yo no sé, yo creo que a mí me encantaban todas. Pero si ustedes hacen alguna de estas manualidades, mándenme a mi Facebook, a mi Twitter o a mi Instagram. Todas mis redes sociales se las dejo sin excepción en la cajita de descripción. Váyanme y búsquenme y vayan y comentanme así para que podamos platicar un ratito. Y creo que... ¿escuchas eso? Está lloviendo, está enojado el cielo porque ya quería un video para ustedes. Yo lo sé, yo los de Polinesios. Ya, ahora sí, ya de hoy en adelante Musa suele hacer lo mismo, lo normal, 2 videos a la semana. Perdón, pero es que tuvimos un buen de cosas que hacer, pero ya estamos otra vez con ustedes, Polinesios, y yo estoy súper feliz. Ay, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo! Este es uno de los perfumes, creo que han sido mis favoritos, he tenido bastantes. Es muy raro que yo me los acabe. Como es sombra, penetra muy bien en la piel. De hecho, no son malos estos productos, son muy buenos y aparte no dañan la piel